La comunicación verbal. Con mucha frecuencia le atribuimos a la comunicación el éxito o el fracaso de nuestra actuación en los diferentes papeles que asumimos en la vida diaria. El trabajo, los negocios, la sociedad, la política, los amigos, la familia y el estudio son algunos de los aspectos que nos obligan a emitir mensajes orales y escritos. El lenguaje es el instrumento que nos permite comunicarnos con los demás al enviar y recibir mensajes. Podemos decir que existen dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Dentro de la primera situamos a la comunicación oral y a la escrita, y en la segunda todo lo referente a la comunicación no verbal, es decir, el lenguaje corporal, gestual y también el de algunas manifestaciones del arte como la pintura, la escultura, la danza y la arquitectura. En una simple conversación tenemos comunicación. Cuando escuchamos un noticiario por la radio o cuando lo vemos por televisión, también nos enfrentamos a un acto de habla. Saludar en la calle a las personas, agitar la mano en señal de despedida, detenernos ante un semáforo, saludar dando la mano a un conocido, encontrar a un amigo y preguntarle lo que hizo el día anterior, etc. Todos estos son interacciones que requieren de la comunicación verbal y no verbal para llevarse a cabo. La comunicación verbal, también llamada comunicación oral, tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras. Los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante forman parte de aquello que inconscientemente acompañan a esas palabras para que son comunicación no verbal. Hay comunicación oral donde quiera que se diga algo a través de la palabra hablada. La expresión oral consiste en el empleo de la palabra hablada y del pensamiento. Las principales características de la comunicación verbal son las siguientes. Es espontánea, se rectifica, utiliza modismos, dichos, etc. Hay acción corporal, se repiten palabras, es casi siempre informal. Es dinámica, se amplía con explicaciones, rompe la sintaxis y utiliza nuevos significados. De acuerdo con la anterior definición, podemos hablar de dos tipos de lenguaje, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Ambos están compuestos por signos. Lenguaje verbal corresponde al lenguaje construido por palabras, los sonidos que emanan de nuestra boca, es decir, este tipo de lenguaje es un sinónimo de comunicación verbal. Lenguaje escrito corresponde a la transcripción gráfica de los sonidos de las palabras y podría considerarse como una manifestación del lenguaje verbal, ya que es a partir de este que aprendemos a dominar el lenguaje escrito. Se trata de fijar nuestro pensamiento y palabras en papel. Cuando hablamos de comunicación o lenguaje, estamos hablando de signos, porque es a través de estos que se transmite y decodifica la información. Los signos están presentes tanto en la comunicación verbal como no verbal. Signo es cualquier cosa que evoca o representa la idea de otra. Es un estímulo perceptible que un grupo de individuos relaciona naturalmente. Es un hecho perceptible que nos da información sobre algo distinto del objeto, persona o situación en sí mismo. El signo es cualquier manifestación, visual, auditiva, etc., que representa algo o lo evoca, es decir, ocupa su lugar. Ejemplos de signos: las indicaciones que aparecen en las calles o carreteras para nombrar la circulación de los vehículos, o las palabras que empleamos para comunicarnos cuando hablamos o escribimos. Agitar la mano abierta mostrando la palma es un signo que usamos para despedirnos en lugar de la palabra adiós.